Pensemos que los niños vienen sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es como un lienzo en blanco. Una de las formas de aprender como niños es la imitación. Si mis padres sufren y yo no sufro, ¿qué es lo que está pasando? El niño per se no teme la muerte. Es más útil explicar el proceso tal como ha ocurrido, pues el abuelito ha muerto, ¿no? Que tienes un alma que no se está viendo afectada para nada por todo esto. Sé que es difícil, sé que estás experimentando emociones difíciles de comprender y yo estoy aquí. Sobre todo es el decir yo estoy aquí. Hola a todos, bienvenidos a este 6º capítulo del podcast Entre lo visible y lo invisible. Hoy vamos a tratar un tema delicado que es la muerte en la infancia. Es un tema delicado, como decíamos, y sensible, puesto que tiene mucho que ver cómo tratamos este tema los adultos para poder transmitírselo a los niños, donde esos seres bajitos están no condicionados con respecto a este tema y depende mucho su comprensión de cómo nosotros, los adultos, hemos lidiado con este tema y cómo se lo vamos a ir transmitiendo. Por lo tanto, hoy vamos a hacer hincapié en cómo tratar esa verdad que es esa parte de la vida con ellos para poder acompañarles en esa parte de lo que va a ir siendo esa relación con la muerte a lo largo de sus vidas. Por eso hacer hincapié en ese momento tan sensible, que será ese primer impacto y experiencias que tengan a lo largo de ese periodo. Hacer hincapié en esta introducción que desde nuestra perspectiva de la psicología y desde una mirada más amplia, no queremos explicar el dolor, sino acompañarlo. Y desde un sentir humano, respetuoso y amoroso, haciendo destacar que no tenemos verdades absolutas, pero sí compartimos nuestra experiencia con niños, tanto en la psicología como desde la mediunidad y desde la espiritualidad. Hablaremos de cómo abordar el tema de la muerte, de los duelos con los niños y también cuando es un niño el que tiene que trascender. Así que bienvenidos de nuevo, bienvenidas, deseando que este capítulo sea útil para todos vosotros, vosotras. Y bueno, pues vamos a dar paso a una de las compañeras del podcast, Ana Pomata, que si habéis visto los capítulos anteriores, muchos de vosotros ya la conocéis. Ella es doctora en filología inglesa, profesora de universidad y desde que su memoria recuerda, medium, puesto que ha tenido esa conexión con ese plano más energético, más de conciencia, y lleva acompañando, ahora que lo diga ella, bastante tiempo a personas que están en tránsito, que ya han transitado, a seres humanos que necesitan contactar con esos seres queridos. Y bueno, Ana, pues cuéntanos un poquito. Gracias, Emi. Bueno, encantada de poder estar aquí de nuevo, un capítulo más y bueno, pues tratar este tema, ¿no? Tan, como has dicho tú, tan sensible. Así que bueno, yo sí que le pido a todos los que nos estáis oyendo que tengáis una recepción amorosa, porque bueno, pues son temas que nos tocan a todos y que bueno, al hablar de la infancia no, es como que todavía nos produce más impacto quizás, ¿no? Entonces bueno, pues esa recepción respetuosa y amorosa con respecto a todo lo que vamos a ir comentando. Sí, claro, acompaño a personas que necesitan, bueno, pues han experimentado una pérdida o están en ese proceso de acompañar a gente que va a transitar, ¿no? A comprender muchas veces y a tener mayor claridad sobre lo que es este proceso y pues una vez han partido el poder contactar con ellos. Así que, bueno, pues como te digo, encantada de estar aquí con Emi. Emi, como sabéis, también ella es psicóloga
hace un acompañamiento muy profundo sobre las personas que están acompañando procesos de duelo. Las acompaña a conocerse, a sentirse, a reconocer emociones y a poder tener herramientas para poder transitar estos duelos. Y bueno, pues Pues sí, como bien dices, esa es una de mis funciones. Muy agradecida y muy afortunada de poder acompañar y que personas en sus momentos más sensibles, ¿no?, ante estas pérdidas o futuras pérdidas, me abran las puertas tanto de su casa como de su corazón en ese momento tan vulnerable, ¿no?, que es ante esta aceptación, este afrontamiento pues del soltar a un ser querido, ¿no?, o de vivir esa experiencia. Y acompaño mamás también que han tenido situaciones de enfermedad en sus hijos. Y creo que esto pueda venir muy bien hoy, contar situaciones, por ejemplos, supuesto. casos, para que los oyentes aprendan de estas experiencias o por lo menos las registren. Y si tienen casos similares o conocen a personas, el compartir lo que funcionó, lo que no funcionó, pueda Sí. servirles un poco de apoyo, de bastón o de guía. Esta es la idea del capítulo de hoy, compartir nuestras experiencias en los acompañamientos profesionales que hacemos. Así es. Para que mamás, papás que estén transitando o que puedan transitar o incluso maestros que puedan acompañar También. a sus alumnos, etcétera, cualquiera que tenga contacto con la infancia y con la muerte, puedan sostenerse un poquito más desde nuestra experiencia. Y haciendo hincapié, ¿no?, en que no tenemos verdades absolutas, son solo nuestras experiencias. Por supuesto. Y cualquier proceso de duelo es bienvenido, está permitido, no hay nada cerrado, digamos. Simplemente vamos a aportar un poco nuestra experiencia, como bien dices. Bueno, y como hemos dicho, vamos a abordarlo desde dos enfoques, un Eso poco es. desde los niños que están experimentando en sí mismos un proceso cercano a la muerte o un proceso de morir, y luego el cómo abordan los niños, ¿no?, esas pérdidas de los seres queridos. ¿Cómo piensas tú que los niños viven este tipo de procesos? Bueno, pensemos que los niños vienen sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es como un lienzo en blanco. Yo vengo a este mundo y desde el primer día, bueno, desde antes de nacer, ya va calando en mí cosas de la cultura, de la mamá, de la sociedad, ¿vale? Ya voy recibiendo inputs de ese estilo de vida, de esas, ¿vale? Más inconsciente al principio en las primeras etapas y luego ya a medida que vamos haciéndonos ya más conscientes, pues ya tenemos un poquito más de dominio ahí o de voluntad. Sin embargo, en estas primeras etapas decíamos que es una etapa muy sensible porque el niño está supeditado a lo que el mundo adulto le vaya mostrando. Claro. Por lo tanto, aquí hacer un llamamiento al adulto para que esto lo entienda, que ese ser depende enteramente de cómo él trascienda todos estos temas, ¿vale? Y cómo los viva y cómo los vivan en casa. Entonces, desde ese lienzo en blanco, el niño per se no teme la muerte. Primero porque no tiene el concepto que tiene el adulto, viciado y condicionado, ¿vale? Que hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, sorprende cómo los niños en un contexto de fallecimiento, de un deceso, de una muerte, se comportan bastante natural y lo integran sin ningún tipo de cortapisas, de problema. Cosa que, y esto me remonto a un ejemplo propio, cuando mi padre fallece, estábamos en el tanatorio y yo tenía, pues, mi sobrino tendría 7 años, el pequeño, estaba jugando al fútbol en la sala del tanatorio con mi padre en el féretro abierto. Él estaba con su abuelo, que por supuesto había tenido relación con él, lo había querido, lo había cuidado,
comportándose de manera, jugando, no sé si he dicho al fútbol, jugando allí con una pelotita de papel. Y yo me acuerdo que la reacción de los adultos, nada más verle, fue enfadarse, porque estaba faltando el respeto ese momento. Entonces, esto es un ejemplo que quiero poner porque luego al tiempo yo caí en que mi sobrino no tenía maldad de que le daba igual su abuelo, Claro. sino que había integrado ese momento, para él no era un drama, para él era integrado en su momento de diversión, de juego, de distensión. Y luego también a ese mismo sobrino le vi llorar. Por lo tanto, hacer hincapié un poco aquí en que los niños comprenden la muerte a través de la comprensión del adulto. Sí, algo muy importante. ¿Vale? Esto es muy importante, porque el niño per se no teme la muerte. No tiene todos esos condicionantes que le hemos ido poniendo, a la muerte. Y aquí me remonto a cómo es posible que nosotros tengamos esos condicionantes y en otras culturas ese día es un día de celebración. Donde viven la muerte no como un final ni como un drama, sino como una continuidad e incluso hasta como una bendición, porque tienen esa conexión con que el ser espiritual vive en un mundo de dicha, de amor, de paz, y se va a un sitio bonito, no feo. Pero eso depende de cómo tú te reconoces a ti mismo. Si te reconoces como un ser simplemente material, yo creo que ahí es donde se genera el sufrimiento. Si te reconoces como un ser espiritual, que también tiene esta experiencia, entonces el sufrimiento, como ya hemos mencionado otras veces, es más liviano o más fácil de llevar en ese sentido. Y sí que con respecto a lo que estás comentando, desde mi experiencia, desde esa parte más espiritual o de la consciencia, los niños lo pueden integrar de una forma más natural porque ellos todavía están más conectados con esa fuente, digamos, desde donde venimos, ¿no? En realidad, con esa parte espiritual la tienen como es su experiencia vital. Conforme van creciendo... Claro, ellos no han cortado, ellos continúan, ¿no? Claro, ellos... O sea, todo, no cortamos nunca, pero sí que empieza el condicionamiento de la sociedad, la familia, la cultura, en lo que vemos, porque una de las formas de aprender como niños es la imitación. Claro, modelado. Si mis padres sufren y yo no sufro, ¿qué es lo que está pasando? O el ejemplo de tu sobrino, ¿no? Yo no estoy sufriendo, pero oye, me han llamado la atención por no estar serio, ¿no? Aquí en este contexto. Es que había que estar serio y llorando como poco. Claro. Como poco. Por eso, o sea, es decir, le hemos cortado la naturalidad de cómo él está viviendo ese proceso. Eso es. Claro, eso es. Entonces hay que intentar, ¿no?, que el mundo adulto, que no por nada, sino porque ha vivido muchos años expuesto a cómo deben ser las cosas, tiene otra forma, pero debemos comprender que la mirada del niño o niña ante la muerte no es la mirada del adulto. Y esto es muy importante respetarlo. Algo que me gusta decir mucho cuando hago alguna formación o alguna charla es aprendamos de los niños a vivir la muerte. Y la vida. Y la vida también, y la vida. Pero es muy curioso cómo ellos naturalizan ese momento. No hay dramas a no ser que te vean a ti en el drama. ¿Vale? Y es ahí, es muy bonito esto. Y escuchar a los niños, ¿no?, con respecto a estos temas también, que a veces parece que digan cosas inconexas, pero si escuchas con atención es interesante lo que pueden decir, ¿no? Y las preguntas que pueden hacer. Es verdad que hay preguntas incómodas también de los niños, porque claro, no tienen filtros. Claro. No tienen ningún filtro. Entonces, y yo me puedo morir, y tú te vas a morir, y va a haber dolor, y cuando tú te mueras, ¿de mí qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿No? Claro, estas son preguntas que hay que respirar hondo 3 veces para medir la respuesta, ¿no? Porque de lo que yo le responda, así se puede hacer una imagen y ese niño será el adulto que soy, que puedo serlo yo, ¿no? Yo fui niño, ahora soy adulto y tengo esos condicionantes y ese niño será ese adulto, ¿no? Entonces, bueno, no queremos meter presión a los adultos y que se sientan presionados ni mucho menos, pero sí que lo tengamos presente, que tenemos que tener cuidado. Y vamos al mantra de hacemos lo que podemos, por supuesto, con lo que sentimos y con la conciencia que tenemos en ese momento. Y si le hemos inculcado a nuestro hijo, porque ya es mayor, oye, pues nuestro miedo a la muerte,
pues lo Siempre hicimos como estamos a pudimos. tiempo también Claro. de volver a reescribir, ¿no?, esas conversaciones y volver a afrontarlo de otra manera. Sí, esto lo dicen muchos hijos cuando son padres. He querido hacer las cosas diferente, ¿no? Ujú. Sí. A como lo hicieron mis padres conmigo, ¿no? Y dicen que los hijos vienen a ser un 2.0 de los padres, ¿no? Es como a mejorar a los padres. Claro, por bueno. eso lo que hablábamos en el capítulo anterior de la educación sobre la muerte viene muy bien aquí al caso, porque Claro. si yo tenía una preparación, entre comillas, ¿no?, por decirlo así, si yo he sido capaz de hablar, de haber cogido herramientas, de saber cómo enfocarlo. O sea, al final lo único que necesitas para hablar de estos temas es amor, ¿vale? Es decir, voy a poner esa mirada amorosa y delicada para decirle, mira, pues esto ocurre así. Porque claro, ante las preguntas incómodas, respuestas incómodas, ¿vale? Es como, bueno, ¿ahora cómo salgo de aquí, no? Claro. O qué le digo, o qué conozco yo sobre esto para poder responderle. Claro. Y no intentar decir verdades a medias o utilizar metáforas o eufemismos o cosas que los niños no comprendan. Que les líen más. Exacto, los niños necesitan claridad. Lenguaje sencillo. Exacto, un lenguaje muy sencillo, que obviamente no es el lenguaje de los adultos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. ¿Dónde está el abuelito? El abuelito está en el cielo con los ángeles, yo qué sé, ¿no? Que se suele poner bonito. Sí. Pues a veces es más útil y más beneficioso para el niño, porque se hace menos líos y es menos abstracto. Explicar el proceso tal como ha ocurrido, pues el abuelito ha muerto, ¿no? O diciendo las palabras. Porque esa palabra le va a acompañar a lo largo de su vida en varias ocasiones. Si tú le dices cielo, le dices ángeles, pues a lo mejor esas no le van a acompañar y no lo va a entender de igual manera, ¿no? Y si se lo dices desde la mayor calma posible, lo que le vas a transmitir más que la palabra es la emoción. Exacto. Entonces esto es muy importante. Y ahora preguntará algún padre o madre, ¿y qué pasa si yo no tengo calma porque yo no me da calma este tema, ¿no? Claro. Y ahí ya iríamos a otro punto. Oye, pues a lo mejor en esos casos hay que no contestar inmediatamente. Decirle, ay, mira, cualquier cosa, ¿no? Sí abordarlo más adelante, pero no inmediato porque me sale más una respuesta impulsiva desde el miedo. Claro. O pedir ayuda. O con nuestra pareja ver si nuestra pareja hoy ha tenido otro tratamiento a la muerte y puede explicarle un poquito más ese tema incómodo desde mayor calma, perdón. ¿Vale? Pero... O incluso decir, no lo sé. Un no lo sé también pues es válido. Claro. Porque también te hace como igualarte a él, ¿no? Él te está haciendo una pregunta, tú no lo sabes y puedes decir, no lo sé, a mí también me gustaría saber eso. Ahora, pues ahora estoy emocionada o triste, eso es. No puedo ver con claridad. Compartir el sentir. Dame un abrazo, vincularte. Eso muchas veces, el vincularse, les da más seguridad. Yo creo que los niños necesitan sentirse sostenidos por los adultos de referencia. Esto se habla mucho en la psicología de la infancia, ¿no? Es brindarles espacios seguros. El niño tiene un esquema en el que entiende que el papá y la mamá le protegen y si siente que no le protegen es que él ha hecho algo malo. Nunca va a culpar a su papá y a su mamá porque son estos seres endiosados. Y es que para el niño es necesario que los endiose y para el papá y la mamá es necesario que amen a ese niño para poder protegerle y sacarle adelante. ¿Vale? Entonces es muy importante esto que estamos hablando de cara al cuidado de la vida y de la muerte en la infancia. Es muy importante. A mí me gustaría hablar de casos concretos, porque creo que pueden ser bastante útiles a los oyentes, ¿no? De casos que hemos ido acompañando y que son casos que pueden ser en un momento determinado difíciles para vivirlos. Sí. Entonces, pues a mí me gustaría traer aquí al podcast un caso, bueno, tengo varios casos de mamás que he ido acompañando con sus peques, que han estado, en este caso sería la situación de mamá que acompaña a un hijo
que puede estar cercano a un proceso de tránsito. Me voy a quedar en un caso que es una enfermedad, no me voy a ir al del tránsito y luego más adelante, si hace falta, pues se hablará. Vale. Ahora tengo una situación con dos mamás, ¿vale? Una ha perdido a su hijo a manos de una leucemia y la otra mamá tiene a su hija con su hijo, con una leucemia bastante bien tratada, o sea, que está como saliendo del proceso, ¿vale? Resulta que estas mamás se conocen y los peques se conocían, ¿vale? Y ahora la situación es la siguiente, para que veáis el trato de las mamás a los peques con respecto a la muerte, ¿no? Cómo se dan las dos versiones, porque son dos familias con dos tratamientos de la muerte en la infancia muy dispares. Una desde el miedo, la otra desde la naturalidad. Y llama la atención que la que tiene la naturalidad es la que ha perdido a su hijo, ¿vale? Entonces, pues estas mamás son amigas y siempre se han visitado. Con los peques enfermitos, pues siempre se han visitado. Y desde que el hijo de una de las mamás ha trascendido, la otra mamá no ha ido con su peque a visitar a esta familia, porque tiene otros hijos. Y los motivos nos los podemos imaginar. No sabe cómo explicarle a su hijo que el amiguito ya no está. Le da miedo afrontar ese momento porque teme que su hijo que está saliendo de la enfermedad piense que le va a pasar lo mismo. ¿Vale? Que le va a pasar lo mismo. Ya ponemos que la muerte es algo malo. Sí. ¿Vale? Que le pase eso es malo. ¿Vale? Entonces, claro, la mamá del peque que trascendió pues está incómoda porque no vienen a visitarla. Claro. Y no es que se haya enfadado, pero sí que no puso buena cara cuando la mamá del nene que está saliendo de la enfermedad le dijo que era por miedo a explicarle. Entonces en consulta me dice esta segunda mamá que le ayude yo a cómo explicarle a su hijo lo que le ha pasado a su amiguito. ¿Vale? Pero para que veáis las situaciones que se pueden dar por esa gestión que tenemos los adultos de cara a los nenes y dando por hecho que los nenes se van a preocupar o van a pensar cosas malas. Porque lo primero que le dije, ¿tú le has preguntado a tu hijo qué pensaría si a algún amiguito le pasa esto? Claro. No. Lo ha dado por hecho. Ha dado por hecho que su hijo va a pensar que le va a pasar eso también a él y se va a asustar. Es normal, porque esto es la proyección, ¿no? Yo tengo esta sensación de la muerte, entonces mi hijo pues seguramente lo experimente así, pero no por nada, sino porque no sabe cambiar la mirada, ¿no? Y hacer esa transmisión más apartada de lo que yo creo sobre. Claro. Lo que pasa que esto sí que es importante poder reconocerlo, ¿no? El decir, por mucho que yo intente no hablar del tema, mi hijo o mi hija va a hacerse preguntas. O sea, lo que pasa es que es peor, digamos, para el niño porque no encuentra respuestas. Los niños en esos procesos se hacen muchas respuestas. Si ya habíamos apuntado en capítulos anteriores la importancia de la trascendencia para el ser humano, los niños esta trascendencia la llevan todavía como mucho más acusada, ¿no? Entonces ellos quieren saber. Quieren saber. Yo he hecho consultas con mamás para ayudarlas a hablar sobre este tema con sus hijos para que puedan. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque hay un miedo que surge también de forma natural. O sea, vamos a naturalizar todo. Claro, ¿no? porque este niño se preguntará por qué no va a ver a su amigo. Claro. Porque iban mucho a verlo. Y estas preguntas o no las hace porque hay un silencio y vamos al silencio. ¿Cómo afecta el silencio en los niños y a esa seguridad que les tenemos que dar? Es todo lo contrario. Cuando no hay preguntas, o sea, cuando hay preguntas y no hay respuestas, no hay seguridad. Algo está pasando, no sé muy bien qué y no comprendo porque no me lo explican. Y algo que te apuntaba antes, fuera de cámara, es que yo tengo en consulta a adultos que ahora están intentando comprender situaciones de hace 20, 30 años. O sea, ahora tenemos que reestructurar esa comprensión porque allá y entonces cuando eran niños hubo silencio. Claro. Aquí y ahora hay inquietud y hay necesidad de responder cosas que allá y entonces no.
y ha pasado mucho tiempo. O sea, el tiempo también hace que la memoria pierda información. Claro. ¿Vale? Entonces, fijaos la importancia, ¿no? Y por qué traemos este tema hoy al podcast. Porque ya estamos viendo, nosotras que tratamos con adultos, estamos viendo los estragos en muchos adultos, inclusive en nosotras mismas, de esos silencios, de esas dificultades de tratamiento de la muerte en nuestras infancias, de lo que no se explicó, de lo que no se dijo. De lo que no se nos dejó ver. Entonces, bueno, traerlo para abrir conciencia, no para sentar cátedra. Simplemente es para abrir conciencia y plantearnos cómo lo estamos haciendo a día de hoy y cómo podemos hacerlo mejor, si es que se puede mejorar. Claro, y esto nos trae una pregunta, que es cómo podemos hablarles de una forma consciente, sin herir, sin dañar, ¿no? Como respetando el proceso del niño, tanto el que lo experimenta por sí mismo como el que está experimentándolo fuera. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abordarlo como desde diferentes puntos, pero uno muy básico es como el aprender a respetar, porque no hay una forma exacta, ¿no? Pero aprender a leer, aprender cómo se siente ese niño, esa niña experimentando esto, porque igual puede haber niños, niñas más cerrados, otros que lo hablan con más naturalidad, otros que sí, te escucho, pero te cambio de tema porque no puedo recibirlo. Entonces, bueno, ¿cómo lo abordamos, no? El poner esa conciencia en fijarnos, ¿no? ¿Qué necesita? Yo muchas veces cuando me preguntan, siempre les devuelvo la respuesta con una pregunta, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo estás abordando? ¿Cómo lo experimenta él o ella? ¿Tenéis algún tipo de creencia? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene creencias, claro, eso lo transmite, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú eres católico, crees en el alma, crees que hay vida después de esta vida, entonces puedes... O sea, esto se lo planteas a los adultos. A los adultos. Vale. Claro, no hablando directamente con el niño, sino para que la madre, el padre vale. pueda... Si lo quieres tratar con los niños directamente, también es un poco el mismo enfoque. O sea, es el ver un poco por dónde va, qué cree, qué siente. Yo creo que simplemente, por ejemplo, conozco casos de en una escuela una niña decir, ay, pues mi tío se ha muerto este fin de semana, no sé qué, y la profesora parar la clase y abordarlo. Y la pregunta es, no te voy a decir yo nada sobre la muerte, sino ¿y qué pensáis vosotros? Se nos olvida preguntarles a los niños. Es que se nos olvida, se nos olvida en general. Preguntarles. Y muchas veces te quitas tú de presión. Es de, ¿cómo le digo? Pregúntale cómo se siente, cómo lo está viviendo. Pregúntale qué le está pasando por la cabeza, si es que, o jugando, ¿no? Con los niños, dependiendo de las edades, es mucho a través del juego. A través del juego ellos expresan mucho. Sí. Entonces, sí, preguntarles a los niños, apoyaros en ellos. Y es que eso te quita un montón de carga, porque le dejas a él que él marque el camino. Saber si lo están transitando con paz, si hay miedo, o sea, que sean capaces de hablar. Y luego en la infancia, algo que nos puede saltar un poco la alarma es que cuando un niño, dependiendo de la edad, estos son más chiquititos, cuando un niño cambia su comportamiento, algo está ocurriendo. Emocionalmente hablando. Sí. ¿Vale? Entonces, una pista para los papás y las mamás es si a raíz de un suceso, aunque creamos que no se haya enterado el niño, ¿vale? Porque se lo hemos ocultado, no le hemos hablado de lo que ha pasado, si empieza a cambiar el comportamiento en algún punto. ¿Vale? Esto podría ser un principio de que algo está recibiendo pero que no sabe qué es y lo muestra a través del comportamiento. Esto los niños es así como funciona. Claro. Cuando lloran y tienen rabietas, pues algo les está pasando, o están cansados o tienen hambre, pero es a través del comportamiento porque no lo saben pedir. No tienen aún la capacidad de expresión que tenemos los adultos de decir, pues me está pasando esto, oye, dame esto, necesito esto otro. Ellos es a través del comportamiento. Entonces, ante un evento de fallecimiento, de enfermedad de un ser querido, si vemos que los niños cambian comportamiento, pues a lo mejor hay que mirar eso y abordarlo bien
la propia familia o bien con ayuda profesional para saber cómo hacerlo de la mejor de las maneras y que volvamos a lo que decíamos antes, que el adulto que será no tenga demasiada incomprensión de eventos pasados. Claro. Porque yo he tratado algunos casos, por ejemplo, en los que son 3 hijos, ha fallecido, ha trascendido uno de ellos y los 2 hermanos lo viven de forma muy diferente. Uno ha sido capaz, normalmente el más pequeño, fíjate, eso es muy curioso, es capaz un poco de integrarlo de alguna manera más. Bueno, el lienzo en blanco, ¿no? O sea, si vamos a que está menos condicionado, tiene lógica. Sí. ¿No? Sí, claro. Es como que está más abierto a esa posibilidad de la trascendencia y de otra... Claro, habría que ver la edad, habría que ver un poco qué se les ha dicho, qué no se les ha dicho, qué han visto, qué no han visto. Pero yo creo que, sobre todo, hablar ayuda, siempre ayuda. Siempre. Es verdad que es un tema delicado. Y no solo en la muerte. No, claro, de todo en la vida, de cómo nos sentimos. Un niño o una niña experimentando un proceso de transición tiene preguntas, tiene necesidad de trascendencia. Y esto lo he visto en, por ejemplo, un caso que me decía la mamá. Dice, es que me ha preguntado que ¿por qué ella? Dice, yo no sé qué responderle. Porque ella estaba pequeña. Viviendo ella algo, ¿no? estaba, claro, ella estaba en proceso con una enfermedad en la que, bueno, el resultado no se sabía cómo iba a ser, pero ella le preguntaba, ¿y por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿No? Y entonces mi pregunta fue, ¿y qué le has contestado? Lo primero, ¿no? Que quería saber. Y me dijo, bueno, pues porque nos ha tocado a nosotros. Claro, esa respuesta es una respuesta que puede salir y es muy natural ante la experiencia propia, pero no es trascendente, no está buscando la verdad de quién tú eres en realidad. Entonces yo le enfoqué y le orienté a decirle, claro, ella es que... Y después dije, ¿y se quedó tranquila con esa respuesta? Y me dijo, no. Me lo siguió preguntando. Claro, porque hasta que tú no le des esa trascendencia, es decir... me he quedado tranquila, ¿no? Con esta respuesta. Claro, buscando la seguridad que hablábamos. Exacto, porque sé que va directa al ser. No podemos hablarle al cuerpo, tenemos que hablarle al ser, ¿no? A ir a la parte más profunda y darle una respuesta que le calme, que le dé seguridad, como dices. Entonces le orienté y le dije, claro, es que ella está buscando que le hables más de su interior, de su alma, ¿no? De decir, mira, eres pues un ser muy especial, tiene la capacidad, que tienes un alma que no se está viendo afectada para nada por todo esto. Sobre todo validar, ¿no? Como sé que es difícil, sé que estás experimentando emociones difíciles de comprender y yo estoy aquí. Sobre todo es el decir yo estoy aquí para acompañarte desde el amor. Y juntas, y estamos juntas en esto y no te preocupes. Fíjate, Ana, que al escuchar lo que estás diciendo y vamos a intentar memorizar este momento, me nace la necesidad de que uno de los capítulos hable de esto, de las lecturas, de los sentidos, de las experiencias difíciles a lo largo de que pueden ser variopintas, pero sobre todo con respecto a esto, ¿no? O sea, porque muchos vivimos con mucho sufrimiento los castigos de la vida. Que nos pasen cosas que tildamos como malas, son como castigos de Dios o castigos de la vida o ¿qué habré hecho yo para merecerme esto? Y desde ahí es una indefensión. Desde la psicología se aborda mucho el sentimiento de indefensión y esto es horrible porque es un victimismo constante y un sufrimiento elevado constante y no podemos disfrutar desde ahí la vida con todas sus caras, no solo con las que nos gustan. ¿Vale? Entonces volvemos a lo que estabas explicando, ¿no? De que esta peque necesitaba que su mamá, fuente de seguridad, claro, le transmitiera pues esa respuesta y esa verdad que es lo que nos da seguridad a nuestra alma, porque es la verdad, ¿no? Es que somos eso también. Claro. Entonces, bueno, qué importante, ¿no? Qué importante y qué gran labor, ¿no? Yo creo que también de profesionales, pues como tú, como los psicólogos, ¿no? El poder ir abriendo, psicólogos con una mirada integrativa, porque no todos los psicólogos tienen una mirada
integrativa, ¿no? Donde contemplamos también que aparte de un cuerpo, unos pensamientos, unas emociones, somos una energía y somos un espíritu, ¿no? Y esto tiene inquietudes. Por y supuesto. Es que hay inquietudes con todo esto. Y si yo no miro eso, esas inquietudes se dejan sin resolver. Y esto también genera como un vacío interior, ¿no? Muchas veces vienen a consulta personas, y me salgo un poquito de la muerte, vienen a consulta personas que tienen todo para ser felices, pero sienten un gran vacío. Y tiene mucho que ver con esta desconexión de todo lo que somos. Claro. Entonces, claro, la dimensión de la muerte nos pone delante todo lo que somos. Porque ¿qué significa la muerte? Un cambio, una transformación absoluta de lo que creemos que somos, ¿no? Yo creo que cuando estamos frente a la muerte lo que se nos revela es nuestra esencia. Por eso hay muchos despertares de conciencia cuando hay experiencias cercanas a la muerte o cuando hay una muerte y los seres queridos se quedan, ¿no? Hay un despertar de decir, la vida me está dando la vuelta y me está haciendo mirar hacia algo mucho más elevado de lo que he estado mirando hasta ahora. Y la primera pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué raro es todo esto. Claro. Que pienso cosas que antes ni se me hubieran pasado por la cabeza o que siento verdades que antes para mí eran locuras o cosas de... Por eso hay mucha más apertura, porque la parte racional, que también hemos comentado a veces, se apaga más, ¿no? Claro. Es como esa... claro, estás en un momento de tal vulnerabilidad que en realidad es más fácil conectarte, ¿no? Porque no entra tanto la mente. Yo creo que cuando hay una muerte, más que buscar respuestas, hay que buscar calma. La calma, las respuestas ya vendrán, pero si metemos la mente, podemos estar también tergiversando y no viviendo, porque todo lo que se mueva hay que vivirlo. Hay que vivirlo para poder integrarlo. Entonces yo por eso siempre digo y repito una y otra vez que todo está bien, que no reprimamos. Si tenemos que gritar, gritemos, si tenemos que llorar, lloremos, si tenemos que tener una conversación con alguien, la tengamos, pero simple abordarlo, ¿no? Desde una parte holística del ser humano, desde el saber que como no somos solo esto, sé que aunque ahora sienta dolor, sé que hay una paz que me sostiene. A colación de esto, porque tú estás hablando de cómo el adulto, ¿no?, se acompaña, pues a colación de esto, a veces ha venido algún papá preguntándome, oye, ¿hago bien en llorar delante de mis hijos? Una pregunta muy interesante. ¿Vale? ¿Hago bien porque no sé si les estoy traumatizando? Digo, ¿desde dónde estás expresando esa emoción? Claro. Desde esa conciencia en estoy triste y me permito estar triste con un fin, es desahogarme y seguir caminando. O te pones a llorar sin dar explicación, de repente en un sitio, en otro, días. Claro. ¿Cuál es desde dónde lo estás sintiendo y desde dónde lo estás mostrando? Entonces, desde mi papel como acompañante a papás, a mamás, a personas adultas, yo siempre abogo por hablar las cosas. Por supuesto. Por mostrar las emociones hablando las cosas. Mirar, papá y mamá está triste porque... O sea, papá está triste porque ha tenido una ruptura, ¿no? Pues en un divorcio, me acuerdo. Aquí traigo a colación a un paciente que la mujer pues se marcha porque no se encontraba bien. Y pues el marido, pues claro, 22 años de matrimonio, pues estuvo los primeros meses pues triste. Y los hijos eran adolescentes y él tenía el apuro de que no podía reprimir sus lágrimas, pero tampoco quería que sus hijos sufrieran. Entonces ahí normalizamos el dolor por la ruptura y el mostrar una expresión, una emoción. Los papás y las mamás a veces se olvidan que son educadores y modelos para sus hijos. Entonces, como yo gestione X, así mi hijo seguramente gestione X. Hasta que él ya decida gestionarla como quiera. Pero por lo pronto voy a servir de modelo. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que mostrar una emoción no es malo, es humano. Y que si podemos acompañarlo, esa demostración de una conversación, a lo mejor al día siguiente o a posteriori pasadas unas horas, pero sí saber como adultos que ellos han comprendido lo que está sucediendo.
O por lo menos que han escuchado lo que yo siento que está pasando. ¿Vale? O sea, lo que yo les explico que me está pasando. ¿Vale? Claro. Muy importante. Y de cara a la muerte, pues es lo mismo, o sea, copia y pega. ¿Vale? Esto que estamos hablando. Sí, sobre todo yo creo también sin forzar el proceso, o sea, es decir, tampoco hay que, digamos, empeñarse en que, ay, tengo que hablar sobre este tema y luego buscar momentos igual en los que no claro, son a colación adecuados. de un Exacto, momento. es como, No. bueno, voy a ver en qué momento Claro, puede eso ser, igual ahora pues nos estamos riendo, Eso igual le es. puedo No. comentar algo o no, ¿vale? Un poco como conocemos a los niños, ¿no? Los papás conocen muy bien a sus hijos, entonces el saber un poco, ¿no? También en qué momento puedo decir algo, a qué tipo de cosas está, o utilizar cuando ellos están hablando, pues eso es verdad, muy interesante. ¿Alguna vez has pensado que...? Y entonces, ¿no? Claro, entrarlo Le como en el dices juego. algo, exacto. Entrarlo como en el juego, sí. Con los niños es mucho juego. Sí, muy natural. Y además porque... lo entienden mejor. Es que lo entienden mejor, claro, está a su nivel. Claro. Claro, porque tenemos que recordar, o sea, una muerte infantil, una muerte de un niño o de una niña impacta muchísimo en toda la familia y en todos los seres conocidos. Entonces, tiene que haber, mira, yo siempre digo, ¿le estáis acompañando con amor? Ya lo tenéis, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a empezar, ¿no? A trabajar pues otras cositas que se pueden abordar. Pero esas energías, esas emociones que transmitimos son las que luego se lleva el alma. ¿Vale? Se lleva el alma, por eso yo siempre digo, ¿cómo lo estás diciendo? No es tan importante el que hables de la muerte, diciendo? Las palabras que estás diciendo, sino el... ¿desde dónde? Claro. El desde dónde, Yo, si es que al final... yo decía muchas veces, siempre pregunto, ¿te provoca miedo? Vale, primero vamos a quitar eso. No hables desde el miedo porque lo que le vas a transmitir es miedo. Entonces, primero vamos a cambiar esa emoción en la que tú seas capaz de hablarle desde otro punto más de calma. Y luego transmítelo, porque eso, o sea, el alma no se lleva a las palabras tanto, sino el impacto emocional que eso ha tenido. Claro. Entonces, una vez trasciende, justo ayer tuve una sesión en la que veíamos esto, ¿no? Como ese amor, porque ahí es una relación así un poco tormentosa, no era de la infancia, pero era una relación así un poco tormentosa y la persona pues había fallecido, ¿no? Pero también había habido mucho amor y entonces esto es lo que transmitía al alma, es como decir, no os preocupéis, da igual la paja, lo que haya pasado, da igual la paja, porque que haya amor. Yo llevo ese cuidado que me disteis, ese amor que me disteis y eso es lo que tengo y eso es lo eterno y eso es lo que tenemos que comprender, qué parte es eterna de mi relación con este niño o con esta niña, ¿no? Claro. ¿Le estoy dando amor? Ya lo tengo todo. Luego sumo, ¿no? Luego sumo porque es muy importante, porque este tipo de preguntas que he compartido antes como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Hay un montón más de preguntas que los niños preguntan como ¿y qué pasa después? ¿A dónde voy? ¿No? Y todo esto es muy importante responderlo porque lo necesitan. Y porque da seguridad saber, claro, claro. Pues sí, bueno, muy interesante. Entonces, quizá te lanzo una pregunta así como para ir cerrando, ¿no? ¿Qué cambia cuando aprendemos a hablar de esto en la infancia y dejamos de callar? ¿Qué cambia en quién o en qué? Pues con respecto a qué cambia en ellos, en los niños y qué cambia en nosotros, porque para los padres también puede ser muy liberador el poder compartir. Pues mira, cambia una facilidad de acceso al mundo emocional, que es un mundo muy difícil de ir aprendiendo a convivir con él, porque las emociones pueden ser muy intensas, las emociones las dividimos en gozosas y aflictivas. Con las gozosas nos llevamos la mayoría muy bien, con las aflictivas como son el miedo, la tristeza, la rabia, no solemos tener buenas relaciones y esto genera mucho sufrimiento a lo largo de la vida, como decíamos en alguno de los capítulos o al principio de este. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que cambia es esa mochilita de paz que está más llena. ¿Por qué? Porque tenemos fácil acceso a poder sentir abiertamente, libremente, y a comprender de mejor manera lo que nos está sucediendo porque nos han hablado de ello. Exacto.
¿vale? Por lo tanto, eso ya decías, cuando lo haces desde el amor lo tienes todo. Pues aquí tenemos mucho también, ¿no? Ujú, Con este trabajo tenemos mucho. ujú. Em, y eso afecta, o sea, cómo tú te relaciones con tu cuerpo emocional afecta a muchos niveles, a tus relaciones, Por a tus supuesto. relaciones de todo tipo. Las primeras relaciones y principales, mamá y papá. Exacto. De ahí aprendemos a vincular, Ujú, ¿vale? De ahí aprendemos los principios de la vinculación con un otro. Luego, a lo mejor, cuando somos más adultos, pues vamos yendo a terapia o vamos trabajando por nuestra cuenta o vamos haciendo nuestros pinitos en nuestro autoconocimiento y modificamos nosotros voluntariamente. Pero los primeros años es cómo vinculan los papás, mm, ¿vale? Y entonces, si yo he tenido una educación emocional abierta, libre, segura, en paz, no, no en inquietud, mis relaciones, voy a saber distinguir una relación así de una relación que no, de una persona que no me aporta eso, ¿no? Y entonces, construir relaciones saludables está más de mi mano, ¿vale? Y no solo hacia afuera, sino la relación más importante es la mía conmigo misma. claro. Entonces, mi relación con mis emociones va a ser más segura, más pacífica, más libre, más abierta. Ujú, ¿Mm? Entonces yo creo que, bueno, esos cambios serían así los que me vienen ahora a la mente. Habrá muchos más, habrá muchos más. Cómo comprendo la vida también, ¿no? Desde el mundo mm, emocional y desde ese amor, mi comprensión de la vida va a ser diferente a alguien que ha vivido una infancia desgraciada y reprimida. claro. ¿Mm? Eh, no sé, cómo comprender también experiencias que puedan ser duras. Mm, Pues desde una inteligencia emocional mayor, pues a lo mejor no necesito pensar en quitarme la vida, como pasa en muchos casos, en esa necesidad de acabar con el sufrimiento porque es muy mm, elevado. mm, O a lo mejor si lo tengo, tengo herramientas, tengo más herramientas. O sea, creo que es básico en la infancia enseñar buena gestión emocional, por supuesto. ¿vale? Y Mm, eso pasa porque papá y mamá pues tengan esta ujú, gestión, ¿no? O por lo menos, si no la tienen, que pidan ayuda. exacto. Igual que hemos dicho, jolín, vamos a preguntar a los niños qué necesitan, pues algo también un poco obvio es de si yo no sé, lo digo. Y luego pido un cable por Mm, ahí que alguien me ayude para poder acompañar a mi hijo en este punto. Porque el mm, padre soy yo, pero mm. en este punto a lo mejor necesito a alguien. Y sobre todo, no desplazar al niño del proceso. O sea, es Ah, decir, sí. si Ah, estamos viviendo eso es. Eso es. una muerte o un proceso cercano a la muerte en la infancia, yo no puedo. Hablar del niño sin el niño, ¿no? Es Exacto, ¿no? como, Es como, ¿cómo no va a integrar al niño en esta experiencia que la está viviendo eso es. él, piense propia o ajena, ¿no? Yo O eso lo he sea, tenido no siempre podemos desplazar presente. al niño. Cuando hay alguien que es, digamos, el Eso centro es. de un proceso, intégralo, Claro. Eso, hazle mira, parte. un caso muy práctico, ¿vale? En consulta, cuando hablamos del niño, el niño está presente. Ujú, Tenga 2, 5 o 10 años, ujú, ¿vale? Hasta los 14 creo que la ley permite que el niño, a partir de los 14 ya el niño podría quedarse solo mm, y decidir por sí, por su tratamiento, ¿no? Por los datos. Sin embargo, yo no concibo una intervención con el niño y los papás sin el niño claro. presente. Lo que se hable y se le va explicando y se le va explicando mediante el juego, Por supuesto. pero que él esté presente en la sala, porque se Mm, está hablando de él. Porque si no, si lo sacamos como tú dices, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué mensaje hay ahí? Están hablando de mí, pero yo no soy importante, claro. ¿vale? Mm. Entonces, bueno, pues nada, yo creo que entonces Sí. integrar, ¿no? Este mundo tan sensible que es el de la infancia Mm, con otro mundo, o sea, otro concepto, ¿no? Y otra parte de la vida, que es la muerte, también muy sensible por cómo mm. nos han ido eh, haciendo la relación con esto. Y bueno, pues Sí, y agradecerte y esto, agradecer el espacio. sí, que me lleva a una idea, y si quieres ya cerramos con Ujú. esto, la idea de la importancia que tenemos como individuos con respecto al resto de personas y especialmente con la infancia, que tenemos una responsabilidad a nivel individual para tratar, bueno, pues no solo la muerte, sino todos los temas de la vida y, bueno, pues animo a todos a que
tomemos conciencia del impacto que tenemos y de todo el bien que podemos hacer amando temas difíciles, amando a las personas a nuestro alrededor. Así que bueno, si queréis en algún momento expresarnos vuestro sentir sobre todo lo que hemos dicho, podéis dejárnoslo en comentarios y sobre todo, bueno, pues agradeceros las dos el que hayáis podido escuchar esto con un recibimiento cariñoso y siempre desde el respeto, ya que es, bueno, pues nuestra intención el poder transmitir y sabemos que es difícil, pero creemos que necesita ser visibilizado un tema tan sensible como esto. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.